Hola a todos, mi nombre es Diego Plaza, soy fundador del Centro de Estudios de Derecho Animal SEDA Chile y de la Fundación Justicia Interespecie. Estoy encantado de estar en esta maravillosa instancia del derecho animal, que son estos coloquios, para hablarles del caso Sandai. Este es el caso del primer habeas corpus intentado en Chile en favor de un animal no humano. Hablaremos cierta información de contexto básica respecto de Sandai y del habeas corpus. Nos referiremos a los fundamentos del habeas corpus y de las resoluciones evacuadas por las Cortes y finalmente esgrimiremos ciertas conclusiones que vienen al caso al final de esta ponencia. Contexto. Bueno, el habeas corpus es una institución fundamental muy importante en Occidente que en términos generales puede ser definida como aquella que tiene por objeto salvaguardar la libertad de los individuos frente a situaciones de privaciones de libertad que pueden ser consideradas ilegítimas, arbitrarias, injustas o ilegales, y de salvaguardar las condiciones bajo las cuales estos individuos se encuentran privados de libertad. Tiene un origen remoto en la Roma imperial, tiene un pic de desarrollo dogmático relevante durante el siglo XIII en Reino Unido. Podemos colocar como hito la Carta Magna, pero lo cierto es que es importante tener en cuenta que en muchos momentos históricos de su evolución fue utilizado para salvaguardar los intereses de individuos que se encontraban situados fuera del derecho, como presos políticos, mujeres y niños, esclavos, que eran considerados cosas apropiables y no sujetos, y más tarde animales no humanos, predominantemente durante el siglo XXI. Sudamérica, por su parte, ha sido terreno fértil para estos habeas corpus en favor de animales no humanos, muchos de los cuales han sido exitosos. Recordemos el caso de la chimpancé suiza en Brasil el año 2015, o los famosos casos de la orangutana Sandra y de la chimpancé Cecilia en Argentina, los cuales probablemente ya son conocidos por ustedes porque han sido abordados en muchas ocasiones y en instancias como estas. En este contexto, durante el año 2022, la Fundación Justicia Interespecie intentó un habeas corpus en Chile en favor del orangután Sandai. Sandai es un orangután de Borneo, es el único orangután de Borneo privado de libertad en un zoológico sudamericano, tiene 30 años de edad, nació en el año 93 en el zoológico de Colonia, en Alemania, vivió durante sus primeros años con otros orangutanes, todos los cuales fueron objeto de un estudio acerca de la socialidad de los orangutanes, y vivió en Francia durante algún tiempo y en el año 2014 llegó a Chile y desde aquel año se encuentra privado de libertad en el Parque Zoológico Winsu Sociedad Anónima, eh, establecimiento que lo utiliza con fines de exhibición y constituye una de sus mayores atracciones. Y obviamente fue el SAR el que también intervino en la operación de introducción de Sandai en territorio nacional, interviniendo en varios actos administrativos que tuvieron por objeto visar, aprobar y de alguna manera establecer condiciones para su internación. Es por ello que ambos, tanto el WINSO como el SAC, son los sujetos pasivos de esta acción. El habeas corpus entonces se estructuró sobre diversos argumentos. Los podemos enumerar como etológicos, fácticos y filosóficos jurídicos. Me encantaría poder profundizar en ellos, pero la verdad es que no tenemos tiempo suficiente. Digamos respecto a los primeros de que el habeas corpus utilizó mucha literatura científica relativa a los orangutanes y apoyados por el amicus curiae o por el informe experto dado por Liv Cox, quien es uno de los orangutanólogos más afamados e importantes a nivel global, y se consideraron ciertas circunstancias relevantes, como por ejemplo, Sandai comparte el 97% de su genoma con los seres humanos, formamos parte de la misma familia de homínidos, Sandai como orangután tiene facultades cognitivas superlativas, como por ejemplo tiene gran capacidad de razonamiento, piensan y luego actúan, tienen gran capacidad de resolución de problemas, muestran conciencia de sí mismos, demuestran la teoría de la mente, comprenden el lenguaje y la comunicación, son incluso capaces de aprender el lenguaje de señas humanos. Además, se establece de que, pese a ser animales semisolitarios, lo cierto es que requieren de interacción con otros individuos de su especie, y aún más, los orangutanes machos durante su adolescencia abandonan su hogar y recorren kilómetros ahondándose en la selva en busca de hembras, comportamiento del cual obviamente se ha visto privado Sandai con ocasión de su privación de libertad. Luego se esgrimen ciertas circunstancias fácticas relativas a su actual privación de libertad. Así, el libelo establece de que
Sandai se encuentra en un habitáculo circular cerrado de unos 15 a 20 metros cuadrados aproximadamente y 5 metros de altura, con apariencia de quincho cerrado. Se consigue que Sandai tiene acceso a un patio de mayor extensión abierto, con rejas pero abierto al aire libre, pero no en todo momento del día ni en toda época del año. Recordemos de que la temperatura de Buin es radicalmente distinta a aquella existente en Borneo, en el sudeste asiático, que es su hábitat natural. Se consigna que Sandai, en su habitáculo de aislamiento, se encuentra, o sea, su habitáculo de aislamiento es colindante a el habitáculo en el cual se encuentran confinados dos tigres de Bengala, que son depredadores naturales de los orangutanes. De manera que Sandai se encuentra constantemente sometido a un estrés por interacción, que está expresamente prohibido por el Science circulares. Otra irregularidad más que el habeas corpus denuncia. Además, Sandai se encuentra sometido constantemente al asedio de visitantes, gritos, flashes, cámaras. Es víctima de visitas nocturnas para aumentar las ganancias del zoológico, afectando su ciclo de sueño. Es disfrazado para divertir a los visitantes, entre otras conductas indignas que parecen un poco absurdas al año 2023, pero que ciertamente se verifican. En cuanto a sus argumentos jurídicos y filosóficos, se establece de que la acción constitucional de amparo o habeas corpus del artículo 21 de la Constitución tiene por objeto salvaguardar el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual que la Constitución asegura a todas las personas, sin distinguir si se habla de personas físicas, de personas, perdón, humanas o no humanas. Además, se sigue la tesis del proyecto Gran Simio, del Great Ape Project, conforme al cual los grandes simios deberían ser considerados personas no humanas, ya que revisten facultades cognitivas similares a las de los seres humanos y comparten un genoma en su mayor totalidad idéntico al de los seres humanos. De manera que, conforme a esta tesis filosófica, estos animales deberían ser titulares de a lo menos ciertos derechos básicos, no los mismos de los humanos, pero a lo menos ciertos derechos básicos como por ejemplo el derecho a la protección y conservación de su vida, a la prohibición de la tortura y a la protección de su libertad individual. Y en tercer lugar, se señala de que conforme a interpretación dinámica y no estática de la Constitución, y teniendo en cuenta de que la Constitución se refiere a personas sin distinguir si habla de personas humanas o no humanas, es que podríamos reconocer de que estos derechos se encuentran reconocidos en el artículo 19, número 1 y 7 de la Constitución, es decir, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la libertad ambulatoria, y que entonces la acción constitucional de amparo del artículo 21 podría ser un remedio idóneo para salvaguardar estos derechos. Si bien el petitorio del habeas corpus es complejo, en lo principal se interpone un habeas corpus reparador, tradicional o clásico, y un subsidio uno correctivo. Lo cierto es que ambos petitorios confluyen en tres ideas fundamentales. Se solicita que se declare a Sandai como titular del derecho fundamental y básico a la libertad individual, a la vida y a la prohibición de la tortura. Se solicita que se ordene su liberación eh, y que sea transferido al Santuario de Grandes Primates de Sorocaba, Brasil, y que se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del derecho y a asegurar la tutela de sus derechos básicos que fueron violados. Es relevante tener en consideración de que la Fundación Justicia Interespecie tomó contacto con el proyecto Gran Simio que opera el Santuario de Grandes Primates de Sorocaba en Brasil, y ellos amablemente se comprometieron a financiar el traslado de Sandai de Chile a Brasil, que es muy caro, y a solventar de por vida sus gastos básicos y su mantenimiento en el santuario. De manera de que no había ningún problema económico, solo la fundación necesitaba de que la judicatura hiciera su parte. Esta acción fue sustentada por 12 informes expertos en el cual participaron 21 personalidades renombradas del derecho animal, entre ellos Peter Singer, autor de Liberación Animal, Liv Cox, un afamado orangutanólogo, Cedric Villot y Caroline Rigat, autores de la Declaración de Toulon por los Animales, Eugenio Zaffaroni, que fue eh, ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el afamado filósofo Oscar Horta, Elena Liberatori, que fue una jueza que acogió una habeas corpus en favor de un animal en Argentina, y la afamada Rosa María de la Torre, que es una gran personalidad del derecho animal en México, entre otras personas. Y todos de alguna u otra manera abogaron
por el acogimiento de esta acción y por la liberación de Sandai. Por ejemplo, Liv Cox señaló de que, atendidas las capacidades cognitivas de los orangutanes, se puede concluir que estas son suficientes para calificar a Sandai como persona, entre otras conclusiones interesantes. Peter Singer dijo que Sandai tiene las capacidades necesarias para ser una persona y que denegar el recurso en su favor habría conllevado un grave riesgo moral, riesgo que se produjo finalmente. Y bueno, los autores de la Declaración de Toulon fueron más enfáticos desde un punto de vista jurídico, al señalar de que Sandai puede ser reconocido como un sujeto de derecho humano con personalidad jurídica propia y que Sandai sería entonces considerada como una persona física no humana. En consecuencia, es titular de derechos y debía haberse acogido a esta habeas corpus. Con todo, durante el mes de julio del año 2022, la Corte de Apelaciones de San Miguel declaró inadmisible la acusación de amparo intentada en su favor, basado en que no se advierte una vulneración de garantías constitucionales que puedan ser cauteladas por esta vía extraordinaria y que esta además no es la vía idónea para obtener las pretensiones. Esa era una decisión esperable. La Corte de Apelaciones de San Miguel no se caracteriza por su innovación jurídica y sí se caracteriza por una suerte de temor reverencial frente a lo que la Corte Suprema pudiera decir. Así que era prácticamente un hecho de que iba a declarar inadmisible esta acción y básicamente, sin pronunciarse sobre el fondo, dijo que no veía una garantía constitucional que fuera susceptible de ser cautelada por la acción de amparo. Durante el mes de agosto del año 2022, la Corte Suprema se pronunció sobre el recurso de apelación intentado por la Fundación Justicia Interespecie en contra de esta declaración de inadmisibilidad y, bueno, a través de una decisión que fue bastante interesante y que vamos a dividir en dos partes. En su primera parte, señala de que la Constitución, en su artículo 19, asegura derechos a todas las personas y luego recurre al diccionario de la Real Academia Española buscando la definición de persona y señala de que, conforme a la RAE, persona es todo individuo de la especie humana. Y lisa y llanamente concluye de que el habeas corpus no puede ser intentado en favor de Santay porque no es un humano. Es decir, Em, por un lado, la Corte pasa por alto siglos de evolución jurídica y filosófica respecto de lo que debe considerarse como persona o de teoría de la personalidad, recurre a un diccionario de la lengua para definir una institución jurídica, lo cual es una práctica de muy baja calidad jurídica. Y no solamente recurre a un diccionario, sino que probablemente recurrió al diccionario incorrecto, porque recordemos que el diccionario panhispánico del español jurídico, también de la RAE, define a persona no humana como cada una de las especies animales que, por su elevada capacidad cognitiva, como Sandai, le es posible ser reconocido como titular de derechos por la doctrina y por la jurisprudencia. De manera que, recurriendo a una definición de diccionario, concluye de que Sendai no es una persona y que en consecuencia debe confirmarse el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que declara inadmisible la acción. Con todo, acto seguido, lo que hace la Corte es eh, invocar ciertos artículos de la Ley de Protección de Animales, como el artículo 3 y 5. El artículo 3 es interesante porque establece un germen del derecho a la libertad ambulatoria de los animales silvestres, señalando que esta no puede ser restringida de manera innecesaria. Es decir, pareciera que la legislación chilena está reconociendo a lo menos un derecho natural a la libertad de los animales silvestres. Y en base a estos artículos, ordena a que el SAG adopte todas las medidas que resulten apropiadas para cautelar el cumplimiento por parte del zoológico de la normativa legal en relación a Sandai. En específico, que su privación de libertad no le ocasione sufrimiento, ni tampoco alteración de su normal desarrollo, y a objeto de que verifique de que el zoológico cuente con instalaciones adecuadas para su especie, evitando todo maltrato y deterioro de su salud. ¿Por qué es interesante esto? Porque pese a señalar de que Sandai no es persona, reconocido que está privado de libertad, lo cual es extraño porque un objeto no puede estar privado de libertad, solamente una persona, un individuo, un sujeto puede estar. Es decir, de alguna manera reconoció de que Santay es un sujeto, pese a no ser una persona en términos constitucionales, de acuerdo al artículo 19, y ordenó al SAC de que se adoptaran medidas que permitieran garantizar a grandes rasgos de que
su privación de libertad no afectara sus derechos. Es decir, básicamente falló de una manera en que se hubiera fallado una habeas corpus que se acoja, a lo menos una habeas corpus correctiva, es decir, una habeas corpus que tenga por objeto corregir las condiciones bajo las cuales un individuo es actualmente privado de libertad. Como dijeron algunos en su momento, la Corte Suprema dijo sí, pero no, sacando un fallo único en su género y que básicamente ha dado lugar a mucho estudio y discusión, tanto en las aulas, en la dogmática, en el movimiento animal, incluso dentro de la judicatura. En términos generales podemos concluir de que en la especie la Corte Suprema otorgó una tutela constitucional desconstitucionalizada e innominada, mediante la cual muestra una actitud favorable a la protección de ámbitos vitales de la existencia de Sendai, en armonía con algunas premisas y normas básicas del derecho animal, pero en la cual no utilizó conceptos dogmáticos propios del derecho constitucional. En suma, un análisis crítico de estas resoluciones nos permite señalar de que, por un lado, pasa por altos siglos de discusión acerca de lo que debe ser considerada una persona, y la define en base a un diccionario, ni siquiera utilizando la definición jurídica de este diccionario de persona no humana, se estructura sobre la idea de la libertad animal o de este germen de derecho a la libertad animal, o si se quiere, de este derecho natural a la libertad que al menos los animales silvestres tienen, conforme a nuestra legislación vigente, para otorgar una suerte de tutela innominada. Será interesante ver qué pasa en el futuro si es que la Corte Suprema falla de manera similar, eh, acciones similares, es decir, frente a situaciones de urgencia, afectación de intereses de animales, si es que la Corte llega a otorgar una suerte de tutela innominada, ordenando que se adopten medidas necesarias para evitar de que esta privación de libertad afecte a los intereses de estos animales, entonces ya probablemente podríamos llegar a hablar de una suerte de habeas corpus animal construido jurisprudencialmente por la Corte Suprema, pero eso está por verse. Y bueno, podemos referirnos, para ir concluyendo, acerca del impacto que este caso pudo haber causado. En primer lugar, en la academia ya tenemos conocimientos de que tanto en pregrado como en posgrado, en diversas universidades de Chile ya está siendo analizado este caso para analizar o estudiar la teoría de la personalidad jurídica y analizar también la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a esta tendencia, que es un verdadero trend regional, que es una interposición de esta clase de acciones en favor de animales no humanos. Constituyó también la primera aproximación de la judicatura chilena a una suerte de litigio estratégico animal, o al menos a esta clase de acciones que son comunes a nuestros países vecinos, pero que no habían sucedido en Chile. Esperamos de que a futuro la Corte ya tenga un antecedente y pueda enfrentarse al derecho que subyace a estos casos de manera más familiarizada. También, para efectos de litigio estratégico animal en Chile, puede suponer una suerte de insumo, puede inspirar a otras organizaciones a intentar cursos de acción similares o analogables, o estudiar otras formas en las cuales podría avanzarse el derecho de estos animales mediante mecanismos judiciales. Y además, bueno, también constituye un hito histórico en el derecho animal chileno, probablemente constituye un antes y un después en materia de litigio estratégico animal y posiciona a Chile a nivel regional como un país que también ha demostrado el ser capaz de desarrollar esta clase de litigios a favor de animales y posicionando a Chile incluso a nivel mundial, teniendo en cuenta que este caso apareció en prensa europea, asiática, norteamericana y ya ha sido objeto también de investigaciones y de discusiones en distintos foros. Sin ir más lejos, durante la próxima semana, este caso va a ser analizado en la Conferencia de Derecho Animal de Estados Unidos, que es una de las instancias más importantes a nivel mundial, de manera que este caso y también el movimiento animal chileno y la judicatura chilena va a seguir siendo analizada, estudiada en foros internacionales especializados en la materia. Esperamos de que dentro del corto plazo se sigan intentando acciones a lo menos analogables y que de algún modo tanto el movimiento animal chileno se vaya familiarizando con lo que es el litigio estratégico, del mismo modo que la judicatura chilena. Y que los criterios jurisprudenciales que actualmente tienen los tribunales chilenos vayan complejizándose y vayan poniéndose a tono a lo que ha ido sucediendo en la judicatura de nuestros países vecinos, sin ir más lejos, Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, entre otros.
Muchas gracias por su atención. Estoy encantado de hablar con ustedes y conversar sobre este tema. Y si quieren contactarnos a la Fundación Justicia Interespecie o a SEDA Chile, ahí tienen nuestros sitios web. Estaremos encantados de colaborar con ustedes. Muchas gracias.